Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos dando inicio a nuestro cuarto programa ya de un ciclo de programas que estamos poniendo al aire desde nuestra Confederación Bancaria y Afines desde hace como un mes atrás. Lo que buscamos con esto es relacionarlo con los y las trabajadoras del sistema financiero y en general para responder las grandes inquietudes, los grandes desafíos que se abren con el cambio de las formas de organización del trabajo. La crisis del COVID-19 está evidenciando cada vez más la incompetencia y la incapacidad del gobierno de abordar la crisis sanitaria y económica. Un gobierno que diariamente demuestra que su fin está por cautelar los intereses económicos, más allá de la salud de nuestro pueblo. Es por ello que como sindicatos, con todas las falencias, con todas las dificultades que tenemos en esta realidad, siguen siendo la mejor herramienta para representar los intereses y defender los derechos del mundo del trabajo. En el actual contexto político, económico y sanitario. Soy Pamela Enríquez, presidenta de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Sindicatos del Sector Financiero. Estoy acompañada con mis colegas Evelyn Vira, presidenta del Sindicato HDI Seguros, Denis Castro, presidente del Sindicato Ripley, ambos también consejeros de nuestra Confederación Bancaria. Bueno, y quiero dar también la bienvenida a nuestra invitada de honor, que es Valentina Toníes. Ella es antropóloga, investigadora de la Fundación Sol. Bienvenida, Valentina. Muchas gracias, Pamela. Gracias por la invitación y muy buenas las palabras iniciales. Gracias. Bueno, quiero que comencemos, entrar ya en materia, solicitando tu opinión, Valentina, respecto a la situación política, económica, en el contexto de esta crisis sanitaria de COVID-19. ¿Qué te parece a ti el papel del gobierno, el papel de la oposición, los desafíos? ¿Qué crees tú cómo debemos enfrentar los actores sociales, el movimiento social en adelante? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero quería partir señalando tres aspectos que me parecen centrales a tener en cuenta en esta crisis pandémica, pero y también sin olvidarnos de la estructuralidad de los problemas del mundo del trabajo. Y también llamando a hacer una visión general sobre el mundo del trabajo, independiente de los sectores económicos. Por ejemplo, estamos diciendo ahora que, según la última cifra de desempleo, estaba en torno al 9% el desempleo tradicional, desempleo abierto. Pero según cálculos que hemos hecho en la Fundación Sol, tenemos que hay cerca de 3,5 millones de personas que en Chile se encuentran desempleados de manera total, parcial o potencialmente. ¿Cómo se explica esto? Primero están los desempleados y que se cifran en ese 9%, pero además tenemos dos grupos que son importantes también para diagnosticar el mundo del trabajo. Primero, los desempleados parciales, es decir, personas que están en la fuerza de trabajo, pero que trabajan pocas horas, menos de las horas que ellos desearían trabajar. Y por otra parte, un fenómeno que se ha visto agudizado por la actual pandemia son los inactivos que potencialmente podrían estar interesados en tener un trabajo, pero que no lo hacen porque no lo van a encontrar. Estamos hablando, por ejemplo, de personas que no pueden salir de su casa porque están con COVID, por ejemplo, o que no pueden salir a su casa porque están en cuarentena. Y esta cifra es muy importante. ¿Por qué? Porque pasó de 700.000 en el mismo periodo del año pasado a 1.700.000. Entonces, esa fuerza potencial va a presionar, estas 3,5 millones de personas van a presionar, obviamente, un mercado del trabajo, como se suele denominar, que está altamente precarizado. Y esto nos tiene que llamar la atención respecto de qué hacer con las
siguientes políticas que van a venir de parte del Estado y de los privados, porque también muy fácilmente esto se puede aprovechar para que se generen más iniciativas precarizantes del empleo. Segundo punto, me parecía importante respecto a los ocupados, que uno piensa que las personas que tienen un trabajo están seguras, que son formales, pero no necesariamente. En este grupo particular podemos contar, por ejemplo, el aumento de la externalización, que de seguro en el ámbito financiero es una tradición o es algo que se ve muy fuertemente. Ahora nosotros tenemos la cifra de que el 17,3% de los trabajadores se encuentra en algún tipo de externalización. Pero también otra cifra que es muy, muy relevante y especialmente para ustedes que están muy metidos en la campaña No Más FP, tenemos que un 27,9% de los adultos mayores a la edad de jubilar, se encuentran trabajando. Esto obviamente tiene que ver con las bajas pensiones y con que no necesariamente encuentran una posibilidad de sobrevivir y vivir bien con la pensión y con los gastos que tienen en el trabajo. Y por otra parte, también hay que considerar el subempleo profesional, es decir, trabajadores que están tienen un grado académico, una licenciatura, un grado profesional, pero que no encuentran trabajo según ese grado de educación y por lo tanto tienen que buscar otro tipo de trabajo, y eso se cifra en un 39,9% de aquellos que tienen un grado profesional. Con esto, ¿qué quiero decir? Que estructuralmente y coyunturalmente tenemos problemas en el mundo del trabajo para que las personas puedan obtener un sustento a través del trabajo. A esto hay que ligar obviamente los bajos salarios. Tenemos que el 50% de las personas gana 400.000 pesos o menos líquido. Entonces, todo esto nos configura una situación bastante compleja a nivel país. Y por último, el tercer punto que quería tratar, antes de referirme especialmente a las políticas que han desarrollado las autoridades, me parece que es muy importante tener en mente la agenda laboral del gobierno. El gobierno lanza una agenda laboral en mayo de 2019 que se detenía en muchos casos por otras iniciativas legales, pero que ahora en la pandemia hemos visto cómo han ido avanzando, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que pasó con la aprobación de la ley de teletrabajo, que pasó muy rápidamente por el Congreso, y esto se dijo que era para mejorar la situación de las personas que estaban imposibilitadas de ir a sus trabajos y lo podrían hacer en sus casas. El problema es que eso no necesariamente es así, y lo que hemos visto es que hay una sumatoria de trabajo doméstico que no está siendo calculado para nadie. Entonces se suma el trabajo remunerado en teletrabajo, el trabajo doméstico, porque los hijos están en la casa, y por otra parte se suman todas las otras labores que tienen que hacer. Entonces, lo más importante es tener muy en mente esta agenda laboral, que paso el dato rápidamente, que próximamente vamos a sacar un estudio sobre esta agenda laboral, pero ¿cuáles son los tres principales puntos en los cuales se sostiene esta agenda? Primero, desestructurar absolutamente la semana laboral para que los descansos y las vacaciones sean más bien en el tiempo en que le es más favorable al empleador. Por otra parte, la naturalización de la desalarización. La naturalización de la desalarización. ¿Qué quiero decir con esto? El caso específico de los trabajadores de plataforma, porque a través de una ley, a través de un artículo específico, lo que se quiere hacer es que estos trabajadores no sean asalariados, se tiene que reconocer como un trabajador independiente a pesar de que tengan todas las que se cumplan todas las normas respecto de la asalarización. Y por último, se busca una disponibilidad total del sujeto, y esto es a través del teletrabajo, a través de los contratos de 0 horas que van a implementar,
y en definitiva hacer que el trabajador, la flexibilidad sea una herramienta puesta al servicio del empresario para que el trabajador haga en el tiempo que se adecua al proceso productivo y no al revés, que el proceso productivo se adapte a las personas y a sus tiempos. Y por lo tanto, un poco para sintetizar y volver a la pregunta, hasta el momento lo que hemos visto es que las autoridades no han tenido una política definitiva respecto al trabajo, han evidenciado un mal manejo de parte de la ministra, por ejemplo, que lo que más ha hecho ha sido generar certezas para los empresarios y no para los trabajadores, y por lo tanto eso es lo que nosotros podríamos temer para que se venga a futuro. Eso podría decir para comenzar. Claro, Valentina. Dentro de lo que tú expones, la cifra de desempleo, que es el 9%, es una cifra bastante alta, que desde hace muchos años no se veía una cifra así, y dices que son 3,5 millones de trabajadores y trabajadoras que están en ese desempleo, pero también tenemos que abordar el tema de los trabajadores informales, porque yo creo que no está dentro de esta cifra que tú nos muestras ahora y que es una gran cantidad de gente. Entonces ahí ya el porcentaje nos subiría tal vez a 2 dígitos seguramente. Claro, Sí, adelante. lo que tenemos es que en el empleo, los ocupados, los que están hoy ocupados, lamentablemente mucha gente se ha tenido que restar del mundo del trabajo. Y eso obviamente afecta primero a los informales. Esos informales, por ejemplo, la gente que trabajaba en la cola de la feria, esas personas que no están teniendo los permisos, que no están pudiendo asistir a vender en la calle, que no están pudiendo ejercer su trabajo, justamente esa gente está considerada en esta cifra que yo te daba de 3,5 millones de personas, que son, para que tú te hagas una idea, son personas que están total, parcial o potencialmente desocupadas porque no están pudiendo encontrar un espacio laboral que les permita llevar sus ingresos. ¿Qué es lo que nos diría entonces? Una buena política estaría ligada a una sustitución de ingresos y no, como lo hemos visto ahora en las autoridades, a través de bonos y ayudas puntuales, y menos de cajas de mercadería, que son... Claro, por supuesto. O sea, mucha gente está en contra de ese tipo de ayuda, que en realidad, o sea, no en contra, en realidad toda ayuda se agradece, pero no está la logística, no está la forma de hacer llegar a todas las personas que lo necesitan ese tipo de ayuda. Tal vez no está bien orientado. ¿Qué piensan ustedes, compañeros? Evelyn, ¿qué piensas acerca de esta situación? ¿Cómo ha llevado el gobierno esta crisis sanitaria, esta crisis económica también? Mira, en relación a lo que comenta Valentina y a lo que estabas indicando tú, efectivamente el tema de las cajas que hoy se están entregando no soluciona la problemática de fondo, ¿cierto? Acá, como hemos ido visualizando, las leyes que ha ido implementando el gobierno estos últimos días, con el tema de la ley de protección al empleo, lo podemos visualizar perfectamente bien, no es una ley que proteja efectivamente al trabajador. O sea, el trabajador hoy día está siendo precarizado, se rebaja su sueldo, lo que implica, ¿cierto?, que dentro de sus hogares la economía empieza a tener un perjuicio. Por ende, cuando hablan del tema de la ley de protección, a quienes están protegiendo efectivamente. O sea, obviamente, como bien lo decía Valentina, es el empresario el que al final se está beneficiando de estas leyes. Como en realidad, como siempre ha sido en este país, yo creo que las leyes laborales, el fondo siempre es beneficio hacia el empleador, más que hacia el trabajador. Y desde ahí, como bien se dijo, hay que trabajar en pos de mejorar estas leyes a futuro, porque, claro, se viene una crisis profunda, una crisis que venía ya desde el estallido social, la gente ya venía molesta, venía ya perdiendo sus empleos y precarizándolo considerablemente. Ese es como mi punto que yo con el Claro. que puedo yo indicar en este momento. Además, Gracias, el Evelyn. tema del seguro, además en la protección del empleo, ¿cierto? El seguro, el cual se utiliza. Por ende, al final somos nosotros los que costeamos esta economía en este momento y la tragedia que está viviendo el país y el mundo. Somos nosotros los trabajadores al final que estamos manteniendo a la empresa con su empleo. No Muchas ellos a veces, nosotros.
Muchas veces nosotros sentimos esta crisis sanitaria como muy enfocada en Santiago, en la región metropolitana, pero también afecta a todo el territorio nacional, a todo el mundo. ¿Cómo lo ven ustedes, Denis, desde la quinta región? ¿Cómo has sentido tú, a través de los socios de tu sindicato, esta crisis sanitaria? ¿Cómo la ven? Bueno, acá en la zona recién vamos a partir este viernes a las 10 de la noche con la famosa cuarentena, que estábamos esperando hace mucho tiempo la dictaran, ¿no? Hoy día estaba todo lleno, igual como ocurrió en Santiago cuando dijeron va a haber cuarentena, está todo lleno, comprando en los negocios, supermercados, la gente toda desesperada porque no sé si no quieren esperar para pedir los permisos para ir a comprar cuando después ya estén acostumbrados a esto de la cuarentena. La gente lo que más se inquieta en el país, trabajador y todo eso, es más una mirada política, ¿ah? Casi todos dicen cómo pasan tantas leyes que perjudiquen tanto a los trabajadores, ¿dónde está la oposición? ¿Desaparecieron? Algunos se preguntan si acaso la oposición es una ala más del mismo pájaro, que lo único que hace es perjudicar a todos los trabajadores y a todo el pueblo de Chile, porque ya llevamos una ley tras otra. O sea, es como que si el movimiento social no hubiera existido. Al parecer todos los reclamos que hizo la gente y por lo que se levantó la gente no hubiera existido, porque todas las leyes van en sentido contrario. Y eso es lo que siente la gente, se siente un abandono enorme. No hay nadie que nos ayude, que nos apoye. Todas las medidas que hace el gobierno, todas son atrasadas. El tema de las cajas de alimentos, realmente, ¿cuándo van a terminar de entregarlas? Ahí salían chistecitos que al final las últimas cajas iban a ir con pan de Pascua y champán porque iban a entregarla como en diciembre. Entonces, son sátiras, pero en el fondo es el problema que ellos mismos se crearon. ¿Por qué no hicieron traspaso a las cuentas RUT de la gente, algo más efectivo, más eficiente? Y por montos más significativos que realmente ayuda a la gente que más necesita. Ese es el gran sentir de la ciudadanía en general. Claro, y ahora ya lo están sintiendo ustedes en la quinta región, porque ya el viernes comienzan con la esperada cuarentena, porque los casos de contagio han ido en aumento. Valentina, te quería consultar acerca de cómo evalúa la Fundación Sol lo realizado por el gobierno, que supuestamente están yendo en ayuda de los sectores más vulnerables. Mira, yo creo que es importante señalar que la política misma del gobierno ha sido muy errática porque ha sido tardía. Eso como primer elemento. Y segundo elemento, yo creo que es muy importante considerar que las decisiones han mediado mucho por razones políticas. Porque, por ejemplo, lo que se supo hoy de la orden, de cómo tenían que ser las entregas de las cajas, eso nos demuestra que hay una fijación política para que la ayuda también sirva para algunas personas, para hacer campaña finalmente, pero lo que deberíamos pensar es qué es lo que necesita la gente, y la gente necesita una sustitución de ingresos, es decir, que puedan quedarse en la casa realmente cumpliendo la cuarentena, porque no basta con decretar cuarentenas por temas sanitarios, pero que esas no se puedan cumplir. Y bueno, muy bien lo decía Evelyn respecto de la política de la ley de supuesta protección del empleo. Esa es una ley que finalmente todos los trabajadores y trabajadoras van a terminar pagando con su propio seguro de cesantía, y que por lo tanto en unos meses más, si es que se encuentran en una situación de cesantía, no van a tener esa protección. Y por lo tanto no deberíamos estar pensando en cómo descentralizar más los costos, porque eso es lo que se está haciendo, que los costos se los lleven los trabajadores y trabajadoras, sino que cómo encontramos una solución que sea de peso, que realmente nos permita a la gran mayoría de las personas que vive de su trabajo
estar tranquilos en sus casas mientras pasa la pandemia. Y eso es lo que no se ha producido. Y otro tema que me parece muy fundamental también, que creo que el Estado no se ha hecho cargo suficientemente, tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras de la salud, que en muchos casos están denunciando que no tienen los elementos de protección necesarios, que no tienen las suficientes máquinas o los implementos para realizar eh, la La acción seguridad sanitaria, claro, claro, claro. y entonces están muy desprotegidos. Ahora bien, en relación a la ley de protección del empleo, ¿cómo ves tú, Evelyn, que empresas como Cencosud, Ripley, Starbucks, McDonald's se hayan acogido a esta ley, siendo que tienen muchas utilidades y han repartido estas utilidades hacia sus accionistas? ¿Qué opinión te merece esa situación? Bueno, eso deja entrever netamente la clase de empresarios que son. O sea, aquí el ganar está súper claro. O sea, aquí los que ganan siempre son ellos, dejando cierto a sus trabajadores sin ingresos. Entendiendo que Starbucks y McDonald's pueden seguir trabajando de forma online, siguen vendiendo sus productos por página web, por lo tanto siguen teniendo hoy en día ingresos. Entonces es el descaro que ellos tienen, estos grandes conglomerados, ¿cierto?, que vienen a invertir a nuestro país, porque creo que acá invertir es muy fácil, o sea, acá las ganancias son enormes para estas empresas. A mí me parece lamentable las situaciones que están pasando estos trabajadores y que en estos momentos lo están pasando súper mal, porque en relación a cómo estamos nosotros, el sector financiero, que es un rubro totalmente distinto, nosotros en este momento podemos decir que somos en parte, entre comillas, un poco privilegiados por la situación. No quiere decir eso que no lo estemos pasando mal también, por el tema de que nosotros como trabajadores y el sector financiero tiene que seguir prestando servicios en la banca, las personas que están poniendo la cara al día a día. Pero es lamentable que estas empresas aprovechen estas situaciones y no nos protejan, porque hoy día está súper claro la desprotección que tenemos y que vivimos cada uno de nosotros, los trabajadores. ¿Cómo lo sientes tú, Valentina, Denis? perdón, Valentina, Perdón, adelante. sí, quería hacerle una pregunta a Valentina. ¿Qué piensa ella de la alta morosidad que tiene la gente y el proceder que está teniendo el gobierno con la alta cesantía que hay? No ha iniciado ninguna política al respecto. Absolutamente. Me parece que ese es uno de los grandes problemas, como las políticas no están siendo necesariamente enfocadas desde la persona, desde el hogar, entonces tenemos ese tipo de problemas, que se gastan millones y millones en entregar una caja de alimentos, pero no se preocupan de que las personas tienen que pagar cuentas, tienen que pagar dividendos, quizás tienen que pagar otro tipo de deuda y nada se ha hablado sobre eso, nada se ha hablado sobre la condonación del CAE, por ejemplo, u otro tipo de deudas que los hogares en su mayoría han tenido que utilizar para subsistir. Estamos hablando de deudas muchas veces con casas comerciales, estamos hablando de un gran golpe para las familias chilenas, justamente por no tener ese enfoque. Bueno, ahora hay un debate a fondo sobre cómo abordar la crisis. Algunos están pidiendo plantear derechamente subir los impuestos a los súper ricos, lo que permitiría a lo mejor resolver en parte esta situación que estamos pasando los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué piensas tú, Denis, acerca de esto? Sí, completamente de acuerdo. De repente uno cuando ve todas las noticias y hablan acerca de, por ejemplo, toda la ayuda que están dando los hospitales, como para dar gracias a los hospitales de las Fuerzas Armadas, ¿ah?, del trabajo que ellos están haciendo. Si ellos están parados con los impuestos que estamos pagando todos, ¿qué tenemos que agradecerles? Desgraciadamente, la mayoría de los impuestos lo pagamos nosotros y no los ricos. Somos nosotros los que financiamos mayormente las Fuerzas Armadas. Somos nosotros quienes financiamos casi todo el servicio estatal. Los ricos pagan realmente nada, como explicaba la otra vez, los impuestos progresivos en Chile, si son un 5% es mucho. Casi todos son impuestos regresivos que pagamos todos los ciudadanos comunes y corrientes.
Entonces ya es hora ya en estas crisis de que ellos paguen y paguen lo que tengan que pagar, ya está bueno de abuso, yo creo que estamos todos cansados de eso. Sí, disculpa, yo estoy en total de acuerdo con Tenio. Yo creo que además estos súper ricos hacen obras de caridad, que además ahí tienen nuevamente, se les devuelve lo que están, ¿cierto?, aportando. Así que en realidad ellos no pierden nada. Sí, Justamente. yo creo que Pamela, a partir de tu pregunta y las respuestas que dicen los compañeros, creo que es un gran momento para problematizar el esquema tributario que tenemos en Chile, porque no se trata solamente de, o sea, está claro que hay un proyecto para hacer un impuesto por una única vez a los súper ricos, pero además lo que deberíamos preguntarnos ¿es el sistema tributario que tenemos el que deberíamos tener? Personalmente creo que no. Creo que, como lo decía muy bien Denis, es regresivo, es principalmente enfocado en impuestos indirectos y eso no conduce a tener un Estado más fuerte que pueda tener todas las garantías para cuando se necesiten. Por ejemplo, ahora estamos pasando una pandemia y aquí otro tema. Hay recursos del Estado que hoy en día están en ciertos fondos, como el Fondo de Estabilización Económico-Social, y que se podrían utilizar porque para estos momentos están, para estos momentos de pandemia o de crisis social, y por lo tanto lo que uno esperaría es que también se utilicen todos los recursos posibles para tener un enfoque adecuado de protección a las personas en este momento de crisis. Claro, también veíamos que el Estado tiene la capacidad de endeudamiento razonable para también salir de estos periodos de crisis cuando todos necesitan la ayuda del Estado. ¿Cómo Justamente. lo ves? Claro. También, bueno, toda esta crisis sanitaria nos llevó a una forma de trabajo forzosa que es el teletrabajo, que se está implementando a duras penas por muchos trabajadores y trabajadoras. Ustedes, como Fundación Sol, han investigado acerca de este punto. ¿Qué opinión les merece esta situación? Mira, más allá de haber hecho un estudio al respecto, nosotros tenemos la misma experiencia, como ustedes también quizás tienen su experiencia, y que el teletrabajo no necesariamente es más productivo, no necesariamente es más fácil, y menos en un contexto donde hay tanta preocupación, donde están los niños en la casa. Entonces, no se puede hacer una política para resolver un tema puntual, salvo, o sea, en desmedro de una política general. De hecho, me parece que fue muy negativo el hecho de que se aprobara tan fácilmente la propuesta del gobierno de la ley de trabajo, porque hay muchos aspectos que no están claros. No está claro, por ejemplo, cómo se va a fiscalizar. No está claro hasta qué punto el empleador realmente se va a hacer cargo de todos los costos bases, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a hacer el costo de los implementos, del internet, de las cuentas? ¿Es suficiente? Quedan muchas preguntas por responder. Entonces, me parece que el hecho de que se haya aprobado esta ley nos da más argumentos para señalar que el gobierno está interesado en seguir implementando su política flexibilizadora a toda costa. El micrófono. Tienes cerrado el micrófono, Pame. Gracias. Gracias, Valentina. Evelyn, en tu empresa, gran porcentaje de los trabajadores están en esta nueva forma de trabajo, teletrabajo. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia para ellos, cuál es su opinión también al respecto, cuáles han sido sus dudas, sus problemáticas. En este caso, nosotros, el sindicato, igual ha hecho sondeos al respecto. Aquí igual hay dos posturas, porque una está la postura en la cual tú te sientes cómodo hoy en día en casa, porque tú sabes que corre el peligro de un contagio, de enfermarte. Por ende, hoy se ve como un tanto positivo el tema del teletrabajo. La situación está que va a pasar después, que ya pase la pandemia, que nosotros volvamos a nuestra normalidad.
Obviamente hoy está todo el proceso un poco stand-by, yo siento. Efectivamente, como dice Valentina, la ley se aceleró mucho porque aún no sabemos cuál es la realidad que vamos a tener que vivir cada uno de los trabajadores en el teletrabajo. Porque además la ley que hace le da 3 meses a las empresas para que puedan implementar esta ley. Esos 3 meses, esos costos nacen desde el trabajador, quien se tiene que comprar la herramienta, porque si no tiene un computador en casa o internet, es increíble que uno en este momento se da cuenta que hay casas que no tienen internet. Entonces ahí empieza toda una problemática en ese sentido. Los trabajadores han tenido que costear esos gastos, además el tema que sube la luz, sube el agua, suben otros gastos porque tú no estás toda la semana en casa. Entonces, en este sentido, cuando tenemos un poco esta diferencia de opinión en el sentido de que, claro, no, hoy lo estoy pasando bien porque estoy en casa, sí, pero lo estás pasando bien porque ahí afuera hay un problema. Cuando se acabe ese problema, ¿qué va a pasar contigo? El tema de nosotros las mujeres que hemos luchado, ¿cierto?, por salir de nuestros hogares a desarrollarnos afuera, es como que nos van a dejar ahora nuevamente en casa, vamos a perder todos esos beneficios que hemos adquirido por año, entonces es para mucho, mucho, mucho este tema del teletrabajo, hay que conversarlo mucho, hay que ver cuáles van a ser las leyes que nos van a regir más adelante, porque ahora es como una prueba, pero esta prueba la estamos pasando netamente porque afuera hay una situación de riesgo, más adelante se van a ver los verdaderos costos. Claro, por supuesto, estamos en la realidad absoluta, pero después vamos a ver cómo fue el paso por toda esta nueva forma de trabajo. Valentina. Y otro tema que me parece fundamental es qué va a pasar con la organización sindical. O sea, esto nos abre un interrogante súper importante respecto a cómo va a ser la acción colectiva en espacios donde tú estás todo el día en tu casa. Yo creo que de partida hay que tener súper harta claridad de que esto no fue para el contexto de pandemia. Y cuando se pensó, se estaba pensando para personas que estaban inactivas en su hogar, que por alguna razón no podían moverse, y que para ellos, para insertarse en el mundo del trabajo, tenían que ser el teletrabajo. Pero en ningún caso estaba preocupado de si esa persona tenía trabajo doméstico, por ejemplo, o tenía que cuidar a alguien, o tenía que hacer otras cosas. Entonces, la lucha verdadera va a ser por cómo esto se implementa para el beneficio de los y las trabajadoras, y no para captar a gente que por necesidad va a tener que estar haciendo 2 o 3 trabajos, y como decía Evelyn, quedarse en la casa también tiene cosas buenas, pero tiene cosas malas también. ¿Qué pasa con la socialización en el trabajo? ¿Qué pasa con la conexión con otros compañeros y compañeras? Entonces, todo ese tema no se ha discutido y no se ha puesto sobre la mesa. Así es. Vamos a leer algunos comentarios, por ejemplo, de Lilian Rodríguez, que dice: los trabajadores de Servinco han tenido que costear sus instrumentos de trabajo. ¿Qué pasará más adelante? Esa es una buena pregunta. También Ana Luz nos dice: aumentar el royalty a las grandes mineras, también sería bueno considerarlo. También son ideas que la gente va dando a través del chat. Nos saludan también. Felicitaciones a la Confederación Bancaria por estos debates, María Eugenia Gallegos. Muchas gracias. Bueno, también hay que considerar la experiencia que han tenido ustedes, Denis, en tu sindicato, en tu empresa. ¿Cómo está resultando esta forma de trabajar? Mira, la mayoría de las ejecutivas que les ha tocado hacer teletrabajo están desencantadas. Por el mismo tema que hablan todas de los tiempos que tienen que tener dedicados a eso, estando en su casa con sus hijos, teniendo que cocinar, teniendo un internet que a veces no es muy buena y que todo, si se cayó un rato el sistema, le descuentan, le afecta las metas. Entonces es algo realmente tensionante para ellos, y bueno, la empresa dio la posibilidad de que quien no quisiera seguir en este sistema avisara a su jefatura para reintegrarle alguna de las oficinas que estuviera abierta, que estuviera funcionando, ¿ya? Eso es en general. Quería preguntarle también a Valentina si es que ellos han logrado detectar en sus investigaciones sobre la desconexión que hay entre la política y la gente, ¿cómo se llama? La orfandad en que nos encontramos los trabajadores. Miren, la verdad, Denis, que no hemos hecho un estudio concreto, pero la verdad es que la realidad nos demuestra cada día esa desconexión, ¿no es cierto? Por ejemplo,
cómo no señalar cuando el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que se estaba enterando recién del hacinamiento y los problemas que había en las casas más pobres. El hacinamiento y la pobreza, que parecía ser que fuera una noticia para él, cuando en realidad nosotros venimos señalando los bajos salarios, las precarias condiciones de vida de los trabajadores desde hace por lo menos 12 años. Y es información que es pública. Entonces, ese nivel de desconexión me parece que surge en cada una de las intervenciones de las autoridades y la forma en las cuales están manejando esta pandemia. Eso por mi parte. Así es. Bueno, Marce Ollar nos dice que el llamado a esta nueva normalidad ha sido desastroso, especialmente desde el Servicio de Salud de Osorno. Una política pública asimétrica e inconsulta. Hay un daño enorme a los funcionarios públicos. Totalmente de acuerdo contigo, Marce. Bueno, dando un giro en el debate, quisiera poner también en las palabras la noticia del tema de las AFP. El gobierno pretende limitar el cambio de fondos de las personas. Hasta algunos han señalado que esto sería un corralito. Bueno, desde la coordinadora No Más AFP se ha dicho que este corralito siempre ha existido porque nunca hemos podido tomar nuestros dineros desde los fondos individuales. Esto, ¿qué opinión te merece, Valentina, esta situación? Me parece que con esta medida el gobierno vuelve sobre la marcha a hacer un proyecto de ley que resguarde los capitales. O sea, sin lugar a dudas, está preocupado por los llamados que se puedan hacer de cambio de fondo, está preocupado por las propuestas que están saliendo de algunos diputados de disponer de algo de una parte de los fondos para paliar la crisis. Ahora, creo que de todas formas nuestra energía principal debería estar en seguir la campaña de derogación del decreto ley 3500 y por eso seguir educando sobre por qué este sistema de capitalización individual es absolutamente insuficiente para garantizar las pensiones en el país. Y por lo tanto ningún maquillaje, ningún arreglo, ninguna cosa sutil que se haga a este sistema va a beneficiar a los trabajadores. Así es. Bueno, también hay sectores de la sociedad que están retrocediendo en derechos, están retrocediendo en todo lo que habíamos avanzado, son las mujeres, que vemos cómo con este tipo de nuevas formas de trabajo en crisis, somos las primeras en salir de nuestros espacios laborales y tal vez las últimas en entrar después nuevamente a ellos. Esto es, se ha retrocedido 10 años a lo sumo. ¿Cómo ven ustedes en Fundación Sol esa situación que afecta a tantas mujeres, sobre todo ante el sector financiero, que somos un porcentaje alto de trabajadores dentro de este sector? Sí, o sea, como tú muy bien dices, las mujeres son una de las más afectadas en este contexto de crisis, no solamente por el tema asalariado, sino que también por la segunda o tercera labor que tienen que realizar, y más aún ustedes como dirigentes sindicales que también tienen mucho trabajo, y en el fondo con esa desprotección, lo que se subentiende es que finalmente las mujeres son un segundo recurso, ¿no es cierto?, para el hogar. Entonces no está suficientemente protegido el tiempo, ya sea de ocupación, como también el trabajo de cuidado de las labores de reproducción y de trabajo doméstico. Porque, por ejemplo, o sea, en una situación de crisis, claramente, si es que no se ven la posibilidad de encontrar empleo, y ese trabajo que siempre ha sido hecho por las mujeres va a tener que ser de nuevo
hecho por las mujeres. O sea, obviamente que va a ser mucho más difícil salir si es que no tenemos unas políticas públicas que resguarden, por una parte, un sistema de protección a la infancia de sala cuna, por ejemplo, pero que sea realmente universal y no privatizado, no como la ley que está tratando de pasar el gobierno. Y por otra parte, hacer un cambio respecto de las condiciones del trabajo mismo. Así es. Evelyn, dentro de tu sindicato, las trabajadoras han sentido esta forma, esta presión hacia ellas. ¿Han habido renuncias, por ejemplo, de compañeras, de trabajadoras desde tu sindicato? Mira, en este momento en nuestro sindicato no han habido renuncias porque, como se entiende, la gente hoy más que nunca está cuidando sus fuentes laborales. Además que a lo que tú te refieres, el tema de que efectivamente el doble trabajo sí existe. Existe porque la mamá tiene que cuidar a los hijos, tiene que además hoy en día educarlos desde la casa, hay que conectarse para hacer las cosas con los niños. El tema de las metas siguen siendo altas para las trabajadoras, no hay tampoco desde las empresas que nos bajen el tema de las ventas. Por ende, sí, efectivamente aquí hoy en día estamos un poco psicológicamente afectadas las mujeres. Las mujeres somos las que más en este caso estamos sobrecargadas en estos momentos, porque igual hay estudios donde se habla mucho de que el trabajo de la mujer es mucho mayor en el hogar que lo que hace el hombre. Entonces ahí estamos efectivamente sobrecargadas por todos lados. Desde el trabajo, tenemos que hacer bien las cosas para el trabajo, para que no nos despidan el día de mañana y además sacar adelante a la familia. Claro, sí. Es mucha carga laboral que estamos viviendo en estos días. Así es. Volviendo al tema de la AFP, ¿le puedo hacer una pregunta a Valentina? Adelante, Denise. Claro. Sí. ¿Qué opinas, Valentina, tú de que lo que está promoviendo el gobierno es financiar con nuestros fondos de la AFP a las grandes empresas que están en crisis, sin embargo negándose a cuando una de las personas que cotiza, que está en crisis, pueda usar alguna parte de sus fondos? ¿Qué te parece? Es una paradoja, como tú lo expones muy bien, es una paradoja porque finalmente todo el mundo ha dicho que no se pueden disponer de los fondos que están en las pensiones, pero a su vez el presidente de las AFP lo que hace es proponer y hacer propuestas de apoyo a las grandes empresas, apoyo a las pymes, generación de un fondo aparte. Pero todas esas medidas son justamente un parche para la crisis, pero que van a terminar pagando los trabajadores y trabajadoras con sus fondos. Justamente lo más preocupante ahí en todo caso, Denis, es que probablemente eso sería con un mecanismo de garantía estatal y el que terminaría pagando frente a todo sería el Estado. El problema es por qué el Estado está disponible estaría disponible para, digamos, tenderle una mano a las empresas, especialmente si son grandes, y no a las personas. ¿Por qué no está haciendo lo mismo para las personas? Es decir, ¿por qué no hace una política real de sustitución de ingresos? Bueno, así es. Algunos comentarios nos dicen apoyar a las pymes es generar empleo y lo cuestionan. Daniel Santana nos envía su opinión. También Oscar Gallardo. El revés que hemos tenido las y los trabajadores obedece únicamente a un modelo inhumano llamado neoliberal. Y solo, ahí se me fue el comentario. Y solo durante los últimos 30 años la responsabilidad es de todos aquellos gobiernos que han protegido el modelo y también de los trabajadores que se han desentendido sus propios derechos. Oye, muy buena esa reflexión. Un Valentina. comentario, Pamela, para Daniel Santana, que dice que cuestionamos el apoyar a las pymes. No se trata de cuestionar apoyar a las pymes, se trata de que cuál es el mecanismo. ¿Por qué tendría que ser a través de los recursos generados por por los cotizantes de la AFP y por qué no un apoyo directo desde el Estado? Si el Estado, de hecho, ya tiene un par de políticas relacionadas con el FOGAPE, ¿no es cierto?, el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios.
Entonces, más que cuestionar, no se está cuestionando a la persona, sino que el mecanismo. Yo creo que eso es lo más importante. Claro, bueno, tal vez porque estos fondos FOGAPE no alcanzan para ayudar Son un a poco todas las, efectivos. bueno, muy poco efectivo, porque en definitiva está llegando a las grandes empresas. Entonces, eso no ayuda a las pymes en ningún motivo. Bueno, también es importante mencionar lo que ha pasado con los retiros con la solicitud de retiros desde las AFP, el fracaso que se ha tenido en cuanto a eso. Ya vemos el caso de la profesora de Antofagasta, que se siguió un largo litigio y al final no se pudo hacer efectivo. O sea, ¿esos dineros son nuestros o no son nuestros? Esa es la ¿Qué opinión? pregunta. Esa es la pregunta en definitiva. Y mucha gente ahora está solicitando tener esa ayuda, o sea, no es ayuda porque son dineros nuestros en definitiva, pero poder acceder a ellos. Sí. ¿Qué opinión les merece a ustedes, Valentina? A mí, personalmente, me parece que es un contrasentido que se diga que son dueños los trabajadores y no se les permita acceder. Pero, pero también me hace pensar de que deberían haber otras alternativas, no debería ser la gente individualmente haciendo uso de sus ahorros individuales. Yo creo que aquí hay que fomentar decisiones que sean de política más colectiva y por eso a través del Estado, por ejemplo, se podrían generar distintas iniciativas que realmente fueran en apoyo de las personas, que no fuera que cada persona se endeude, digamos, consigo mismo, porque eso sería, ¿no es cierto? Sería ocupar los recursos para las pensiones para vivir la crisis. Yo creo que no sería la mejor solución. No sería la mejor solución porque sería una decisión individual. Yo Así apostaría es. a una más colectiva, que fuera una decisión realmente solidaria y aquí hay que tener bien harto ojo porque en el fondo lo que estamos planteando es medidas de emergencia, ¿cierto? Estamos discutiendo mucho qué es lo que pasa con la emergencia, pero también hay que pensar en qué es lo que viene para adelante. Y para adelante lo que necesitaríamos, ya conversamos sobre el sistema, el modelo tributario, pero también hay que pensar en las garantías sobre derechos económicos y sociales. O sea, hoy en día la salud está puesta a prueba y no está pasando la prueba. ¿Qué pasa con Así es. la educación, la salud, las pensiones? Eso deberían ser exigencias de todas las personas hacia el Estado, que deberían ser de una garantía para todos y sobre todo que todos colaboráramos para ello. Entonces ahí, ese yo creo que es un tema que también nos queda para el futuro de cómo conquistar y reconquistar nuestros derechos económicos y sociales. Así es, se necesita una seguridad social para todos, para todas, y también se necesita una estructura nueva, legal, se necesita un proceso constituyente como el que viene en octubre, es totalmente necesario para recuperar nuestros derechos que han sido arrebatados a través de los años. ¿Qué piensas ¿Cierto? tú de eso, Evelyn? Totalmente de acuerdo con lo que dicen, con lo que tú dices, Pame, Valentina. Creo que nuestro camino va hacia eso. Este modelo ya fracasó, este modelo fracasado, este modelo capitalista que nos vendieron en algún momento, en donde quizás todos íbamos a estar bien, pero que al final era simplemente mostrar hacia afuera un Chile enaltecido, ¿cierto? Que algunos ganaban mucho, pero al final la realidad es otra. O sea, vivimos con una tarjeta de crédito en donde tenemos que costear cierto todos los gastos que tenemos. Acá nosotros no tenemos seguridad social, no tenemos acceso a la vivienda, y por eso, como tú bien dices, el tema de trabajar por una nueva constitución es lo que nosotros tenemos el camino que tenemos que seguir. Acá no es beneficiar a algunos que no trabajan, sino beneficiarnos todos. Yo creo que ese es el futuro que queremos, esa es la sociedad que queremos construir, en donde las riquezas sean repartidas bien y sean repartidas en la base de la sociedad, que son la salud, la educación y la seguridad social. Así que ese es el futuro que queremos. Totalmente, gracias por tu reflexión. Denis, ¿puedes darnos alguna reflexión? Ya vamos terminando este capítulo, este cuarto capítulo, desde la Confederación Bancaria.
Sí, yo creo que ahora más que nunca se necesita la unidad en las organizaciones sindicales. Tenemos que tener más unidad, más fuerza que nunca. Sabemos que somos los únicos que vamos a poder levantar la mayoría de los problemas que tienen los trabajadores y el mundo en general. De otra manera nos van a pasar a llevar, nosotros tenemos que levantarnos, tenemos que ser fuertes, tenemos que unirnos y tenemos que luchar por nuestros derechos, por los derechos de los ciudadanos, de las personas, de los trabajadores. Eso es lo más importante. Así es, Denis. Bueno, algunos comentarios nos dicen, Gabriel Vicente nos dice, se necesita unidad. Oscar nos dice, la unidad y la movilización son fundamentales para las conquistas sociales y sindicales. Ana Luz nos comenta, los parlamentarios deberían tomar una posición clara y derogar el decreto ley 3500. Ahí les creemos. Ah, sí, sí. Valentina, ¿alguna reflexión, algo que nos quieras decir en estos últimos minutos que estamos acá al aire? Sí, yo quiero volver un poco a lo que decía Denis. Creo que se necesita mucha fuerza y cohesión organizativa. Yo creo que los sindicatos son entes fundamentales en lo que viene, tanto para monitorear lo que está pasando con los trabajadores en la crisis, como también para hacer propuestas para salir de la crisis. Yo creo que la posición de los trabajadores y trabajadoras tiene que estar plasmada a través de esas entidades. Y sobre todo que algo que partimos hablando sobre ciertas transformaciones que se están dando en el mundo del trabajo, lo que hablamos del teletrabajo, eso no se puede hacer de uno a uno, no puede ser una negociación personal, tiene que ser algo colectivo, que pueda ser discutido colectivamente, que tenga un respaldo, una fuerza social, que cada trabajador y trabajadora se sienta acompañado en este proceso. Yo creo que se vienen muchos cambios a nivel de automatización, de transformación del modelo productivo que se van a ver aceleradas por esta crisis económica y sanitaria, y por lo tanto va a ser muy importante que el actor sindical emerja con mucha más fuerza, con mucha más voz y con mucha más certeza de que sus aspiraciones, sus utopías estén respaldadas también por una fuerza social de sus afiliados. Yo creo que ahí hay una conexión muy importante para estar alerta y atento a los cambios que se van a venir. Totalmente. Bueno, agradecemos a Valentina a través de la Fundación Sol que nos vino a acompañar en este espacio, a Denis de Sindicato Ripley, a Evelyn de Sindicato Seguros HDI, y como decía Valentina, se necesita una unidad, cohesión social, y bueno, también tenemos que empezar a negociar por rama a futuro. Yo creo que ese también es el camino. Eso, un gran elemento sería la negociación por rama de actividad que permitiera negociar colectivamente más allá de la empresa. Así es. Agradecemos a todos los que estuvieron atentos y se conectaron a esta emisión. Hasta luego, muchas gracias, que estén bien. Hasta luego, gracias a todos. Gracias, hasta Chao, luego. chao. Gracias, Chao, chao. chao.